Si todavía no te enteras muy bien cómo se construyen los vehículos o todavía no sabes cómo se consigue un vehículo que no tiene la habilidad de recarga rápida Plus que la tenga, pues quédate en el siguiente vídeo y te lo explico. Hola, buenas, bienvenidos al canal de Massive Warfare de Jopo. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo construir vehículos mediante el dinero que se recoge en el campo de batalla. Y bueno, antes de nada, pues recordaros que os suscribáis al canal, que es gratis, le deis a un like y compartáis los vídeos. Estoy en la cuenta de Eddie Kill y esta cuenta es la que he puesto hace poco a sorteo, cuando se llegue a 500 suscriptores y 500 visualizaciones del vídeo que publiqué, que dejaré por aquí alguna pantallita para que podáis verlo. Y bueno, comenzamos con el tutorial. Para construir vehículos, bueno, todo el mundo, muchas cosas ya las sabréis, pero para la gente que empieza y todo eso, pues para construir vehículos se construyen recogiendo dinero, este que hay aquí arriba, del campo de batalla. Y luego te vas aquí a este cuadradito de aquí de la izquierda, donde te sale esta pantalla de construcción. Ves aquí que tiene esto de convertir y de diseño. Directamente esto de convertir no sirve de mucho porque te piden mucho oro para convertir. Y bueno, esto de diseño lo veremos para la hora de cuando terminas de construir el vehículo, por así decirlo, pues tendrás que venir a esta pantalla para digamos, terminar de construirlo. Vamos por partes. Empezamos. Para construir vehículos, pues tenemos aquí, como veis, hay 6 cuadraditos, 6 cuadraditos. Pero en esta cuenta solo hay desbloqueado 2. Tener 3 cuadraditos se desbloquea al alcanzar este rango, al tener VIP 1 también, al tener VIP 7 también. Bueno, contamos con 2 cuadraditos. Contra más cuadraditos tengamos, pues más planos podremos crear. Se necesitan para los vehículos, para crear vehículos, se necesitan juntar 10.000 planos, 10.000 planos, ¿vale? Para cualquier vehículo. Lo que, según el tipo de vehículo, pues te va a costar o más dinero, crear los planos y evidentemente más tiempo. Entonces, por ejemplo, para crear un vehículo de grado 1, que son estos primeros de aquí hasta aquí, pues por ejemplo, veis que aquí hay de 3 horas, puedes crear planos durante 8 horas, puedes crear planos durante un día y durante 3 días. Si os fijáis, por ejemplo, vamos a fijarnos en este primero del todo. 3 horas cuesta 970 de dinero y te crean 275 planos. Si os fijáis aquí ya me sale que tengo 1141 de planos y en todos te pone para lo que te falta para los 10.000. Si le doy a 8 horas, ¿ves? Son 773 planos y 200k de dinero. O sea, a más horas te crean más planos, a más tiempo te crean más planos y también te cuesta más dinero. ¿Qué ocurre? Que esto es un vehículo de grado 1, ¿ves? Lo señalo, 8 horas, producir 2.200 planos, ¿vale? Esto es un grado 1, un grado 2 ya lo mismo, son 162 planos, te cuesta 2,4k de dinero, o sea, 2.900 de dinero, y aquí, por ejemplo, te cuesta pues 900, te cuesta menos. Entonces, si subimos hasta un grado, por ejemplo aquí, que no tiene desbloqueado el máximo, que es grado 4, el MI, fíjate, 8 horas, te da 10 planos, ya ni siquiera, o sea, 3 horas te da 10 planos y te cuesta 42.000 de dinero. Ya ni siquiera te da los mismos planos, me parece. Entonces, vamos a hacer la prueba con el Leviatán, que ya lo he empezado a hacer en esta cuenta, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner 3 horas del Leviatán. Le doy aquí, señala el Leviatán. Si le doy 8 horas, pues me saldrá otra vez el Leviatán, por ejemplo. Me sale pues 27 planos, 52, pero vamos a hacer 3 horas. Le damos 3 horas, vamos al Leviatán y le doy aquí, pum, y automáticamente se me pone aquí. Entonces, dentro de 3 horas tendré 10 planos. Ya hay 560 y dentro de 3 horas lo puedo acelerar con 7 de oro si quiero. Pero da igual. Tengo aquí otra casilla, aquí no tengo. Entonces puedo aprovechar que hacer 3 horas por 2, porque tengo 2 casillas. Si tuviera las 6, pues sería más fácil. Entonces le doy aquí y le doy otra vez al Leviatán, pero en vez de 3 horas 10 planos vamos a poner un día, o sea 24 horas.
y le doy aquí el orbital 160K. Como tengo 831.000 me sobra y dará 80 planos. Le doy y como veis ya está, y ya está contando el tiempo. Lo podría acelerar, aquí ya no puedo. Si tuviera más casillas, pues cuantas más casillas tienes, pues más de esto, más pronto lo acabas. Bueno, los grados 2 se suelen tardar con pocas casillas se suelen tardar unos 9 días. En los grados 1 pues en 3-4 días. Los grados 4 alrededor de un mes, por ahí ya teniendo 3 casillas con un bit y eso. Y luego los otros ya a partir del grado 4 y eso pues más. Grado 3 pues 15 días, también un mes, depende de las casillas que tengas. Si tienes solo 2 pues vas a tardar más, si tienes 3 o 5 pues tardarás eso 15 días. Entonces una vez que llega a esto a 10.000, no tengo ninguno completo, no lo puedo enseñar, pues entonces aquí te saldrá un interrogante de color rojo, una señal, y quiere decir que ya tienes 10.000 planos de un vehículo, siempre que no tengas ese vehículo ya, porque si tienes un vehículo no lo puedes tener 2 veces repetido. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que para poder reclamar que ese vehículo tendrás que desmontar el otro vehículo. Un vehículo se desmonta pues yendo aquí a vehículos, y veis que pone aquí desmantelar. Por ejemplo, yo tengo aquí, a ver si tengo algún vehículo de grado 1 para desmantelar. Por ejemplo, le doy aquí a desmantelar, al basilisco le doy, y le doy aquí desmantelar, me devolverá 1.000 planos y 13.000 de dinero. Bueno, tendré que poner un código de seguridad, pero no lo voy a desmantelar. Entonces volvemos a la pantalla esta de aquí de los planos, y cuando ya se supone que tenemos los 10.000 planos, nos saldrá el interrogante si hemos desmantelado el vehículo. Si no lo tenemos, nos saldrá directamente el interrogante aquí, y veis que aquí pone vender y comprar en cada vehículo. Pues lo que saldrá es que en vez de comprar pondrá aquí reclamar, pondrá reclamar, y entonces cuando te saldrá otra pantalla que será muy parecida a esta que le voy a dar, y aquí te pondrá el vehículo, y aquí te pondrá habilidades, de serie, o sea, con las típicas que te sale cuando compras el vehículo, o aleatorias. Hay que coger casi siempre en vehículos de grado 2, grado bajo, que no tengan habilidades buenas como recarga rápida plus o turbo a partir de grado 4 y todo eso, pues se piden habilidades aleatorias. ¿Para qué? Para buscar la habilidad de recarga rápida plus, ¿vale? Que veis que pone aquí habilidades aleatorias, y estas son las de serie. Pues en teoría tendremos que reclamarlo como aleatorias, y te puede salir cualquiera de estas. El objetivo cuando la gente empieza es sacarse la ballena, buscar la ballena asesina si tiene el VIP, o intentarlo cuando tenga el VIP de 12 horas, o si no pues algún vehículo de grado 2 con recarga rápida plus que no tenga VIP, que son todos los demás. Entonces, si no te sale la habilidad de recarga rápida, pues tendrás que desmantelarlo y volver a juntar planos. Se tarda en un grado 2 como mucho 9 días si tienes pocas casillas. Si tienes 2 o 3 casillas, pues tardarán menos, mejor tardas 4 o 5 días. Y esto es un poquito para los vehículos, o sea, todo el mundo empieza a sacarse la ballena para jugar en equipo, cuando se juega piñata, para jugar a supervivencia, que son los vehículos que se tarda poco tiempo en montar. Cuesta luego un vehículo de grado 3, te puedes tirar tranquilamente un mes en montarlo, y un vehículo de grado 4 pues también, depende también de las casillas. Grado 5, grado 6, grado 8 ya ni te cuento, te puedes tirar meses. Entonces todo el mundo empieza con vehículos de grado 2, y para jugar juntos casi todo el mundo juega con la ballena asesina con recarga rápida plus. Hay gente que la consigue en 2 veces, la desmonta 2 veces, hay gente que la desmonta 10 veces, y hay gente que le ha costado 30. Pero mientras tanto que no tienes ese vehículo, pues tienes que buscar algún vehículo alternativo para jugar. Yo lo que he recomendado siempre es cogerse el fantasma, pagar los solitos que vale, que te viene el termita, y mientras no tienes la ballena asesina, pues jugar con el fantasma con termita, que es con el fuego, que es cuando tú empiezas. Si tienes otro vehículo que te va, o con un helicóptero, y con un helicóptero como puede ser el invasor porque recolectarás más dinero al principio y más cosas en el campo de batalla que con el fantasma. Son las dos alternativas que yo antes de empezar a montar la ballena, montar eso, porque la ballena no te va a salir a la primera. Entonces, una vez que se tiene esto, en los diseños siempre hay una polémica que dice no, montándolo en 3 horas, vamos a quitar por ejemplo,
lo quitamos. Montando 3 horas gasta menos dinero que de 8 horas y te da más plano y prácticamente es igual. Entonces yo he creado una imagen que va a salir ahora en pantalla. Si puedo, a ver, ¿por qué no sale en pantalla? A ver, sí, claro, sí que sale en pantalla. Y como veis, arriba de la izquierda está todo basado en un día. Lo he pasado a un día. Lo he multiplicado, por ejemplo, la de 3 horas lo multiplico por 3 por 8, 24. Y son como si fuera un día, ¿no? Entonces, 3 horas pasadas a un día son 80 planos. Y te cuesta 155.000 de dinero. En el caso de este, por ejemplo, que es la mantarraya. Luego, 8 horas pasadas a un día te da 81 planos. O sea, te da un plano más, que son 27 planos en teoría. Pero pasado a un día, pues son 81 planos y te cuesta 157.000. O sea, te cuesta un poquito más de dinero, pero te da un plano más. Todo como si en el periodo de un día, ¿vale? Lo pasamos. Entonces luego un día, que es un día, pues te cuesta 80 planos, o sea, te da 80 planos y te cuesta 160.000. O sea, te tienes que molestar en ponerlo solo una vez al día, pero te gasta tranquilamente casi 5.000 planos más, o sea, casi 5.000 más de dinero que por ejemplo en 3 horas. ¿Vale? En 3 horas. Luego, en 3 días que te olvidas y lo pones cada 3 días, pues es lo que más te cuesta. Te da también 80 planos y te cuesta 162.666. ¿Qué es lo más económico? A ver, si tú te montas un grado 3, un grado 2, es casi inapreciable lo que te vaya a ti mejor. Ponértelo cada 3 horas, cada día. Pero cuando hablamos de grado 4, grado 5, grado 6, que te quieras montar planos, ya no es tan inapreciable. Aquí ya se habla de, mira, me parece que para montar un grado 4 se necesita de dinero, no sé si son 1.114.000 de dinero. Y claro, si no lo tienes y si te cuesta mucho recolectar dinero, entonces ya las diferencias que hay ya no son tan pequeñas, porque esto es un grado 3, un grado 4, un grado 5, un grado 6, la diferencia esta que hay de 5.000, a lo mejor no es de 5.000, es de 20.000 o de 100.000 tranquilamente, porque un grado, a ver, vamos a quitarlo, un grado, por ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, fijaros lo que cuesta 3 horas, es que aquí no tengo bueno, el más alto que tengo aquí, o sea, por ejemplo, un día 3 días por ejemplo, del más que tenga aquí, del Goliath, cuesta, no, necesario, del Goliath, del 1.000.000, 3 días cuesta 1.000.000. Claro, hay mucha diferencia. Entonces, lo más económico, lo que te da más planos, y lo que te da menos dinero es cada 3 horas, pero tienes que estar cada 3 horas poniendo. Cada 8 horas, como he puesto aquí la imagen, yo para mí la que más me gusta es la de 8 horas. A veces si es muy tarde, pues no voy a poner 3 días. Si depende de la hora, que si es muy tarde, pues pongo cada 8 horas cuando te vas a dormir, o por la mañana pones cada 8 horas. Pero si estás a mediodía y no vas a poner 8 horas y te va a pillar las 8 horas por la madrugada, poco 3 horas. Pero la que más me gusta es la de 8 horas, porque te da un poquito, no te da 80 planos pasado un día, te da 81, aunque te valga un poquito más de dinero, y siempre tiene un pico. Claro, 81 es en este vehículo, el mantarraya, que es un grado 3, pero en un vehículo más alto, para mí es el mejor, el de 8 horas. O sea, sí que a veces pues es muy tarde, o sea, es por la tarde, no lo voy a poner por la tarde porque me va a acabar por la madrugada, y a lo mejor pongo 2 veces 3 horas, o una vez 3 horas, y luego por la noche antes de irme a dormir pongo el de 8 horas. Pero para mí el mejor es el de 8 horas. Todos más o menos iguales. Si os fijáis, lo pasamos todo a un día, son iguales, pero contra más tiempo, más dinero te cuesta. Y para montar vehículos de grado alto, esa diferencia es muy cara. Y nada más, solo es otro vídeo más, y darle un like, suscribiros al canal, y hasta el próximo vídeo.